Bienvenidos de vuelta y saludos queridos padres de familia de nuestra comunidad educativa. En esta ocasión nos volvemos a encontrar, pero quien les habla del departamento psicológico es Francisco Picone Díaz. En esta ocasión, como bien pudieron haberlo visto en el título del video, vamos a ver lo que es cómo afrontar esta nueva realidad, esta nueva normalidad, ¿no? Entonces, vamos a dar pase a nuestra cuarta escuela para padres. Hoy día vamos a hablar de algo muy pero muy importante que seguramente tanto ustedes como yo nos estamos preguntando qué va a ser o qué va a pasar cuando entremos en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, porque tenemos que también tocarlo un poquito con pinzas estos términos, porque hay algunas personas que todavía no les agrada esa idea de normalidad o realidad, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, podemos encontrarnos en una situación en donde nos vamos a ir haciendo distintas preguntas, como qué va a pasar de nuestras relaciones personales, cómo puedo yo seguir adelante, pero con este miedo que tengo, ya sea a poder contagiarme o ya sea a que alguno de mis familiares se contagie, ¿no? Entonces nosotros vamos a tocar todos esos puntos en esta nueva escuela para padres. Si bien la nueva normalidad nos trae una preocupación o una palabra que es más intensa, ¿no? Como es el miedo. ¿A qué me refiero con el miedo, no? Si se dan cuenta, cuando nosotros empezamos el confinamiento, acá en lo que respecta al Perú, a Ica, empezó en casa un poquito la incertidumbre, ¿no? Pensamos que solamente iba a durar esto al inicio 14 días, pero con el pasar de los días, nunca nos llegamos a imaginar que la pandemia iba a ser tan devastadora, ¿no? Como lo ha sido hasta el momento y hasta el día de hoy. Por ello, después de estar metidos en nuestra casa aproximadamente lo que es 50 días, un poco más, ¿no? Ahí es donde hemos convertido nuestra casa ya en nuestra zona de confort, ¿no? Es una zona o es una burbuja en donde nosotros estamos y nos sentimos cobijados, nos sentimos seguros. Por ello, cuando nosotros salimos de esta zona de confort, empieza a tallar esa palabra que tocamos al inicio, que es miedo, ¿no? Porque nosotros habitualmente, cuando estamos en nuestra zona de confort, nos sentimos bien, nos sentimos a gusto, protegidos, pero cuando salimos de ella es donde ahí tendemos a sentir ese miedo, ese peligro, ¿no? Como les digo. Ahora nosotros tenemos que ponernos a pensar que ya un poquito más esta nueva normalidad se está aperturando, en la cual nosotros ya podemos ir a la peluquería, ya algunos centros comerciales están abriendo, podemos ir o pedir por delivery algunos alimentos, algunas comidas, ¿no? Ir poco a poco recuperando esa rutina que antes teníamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender en primera instancia a hacer en esta nueva normalidad para cómo empezar a afrontarla es que sí o sí nosotros vamos a tener que vivir todo este tiempo con un grado pequeño de incertidumbre. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros al momento de salir, nosotros no vamos a saber en primera instancia si es que nos vamos a contagiar o no nos vamos a contagiar. Entonces ahí radica un poco ese peligro, ¿no? Al momento de nosotros salir de nuestra zona de confort. Por ello, tenemos que aprender a vivir con un poquito de incertidumbre, ¿no? Del qué pasará si es que salgo, qué pasará si es que voy a aquel lugar o me voy a comprar ropa o pido por delivery, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender eso en primer instante. Y ahora, ¿por qué les digo eso también? Porque nosotros más adelante no sabemos si es que así como llega el coronavirus y ya estamos en un proceso alrededor del mundo de recuperación, ya se están viendo las vacunas, también nosotros
en algún momento nos vamos a poner a pensar, ¿no? ¿Y qué pasa si es que llega otro virus? ¿Qué pasa si es que llega otra nueva enfermedad? Por eso es que nosotros también tenemos que ya, a raíz de este hecho que hemos vivido, esta nueva experiencia, aprender de esto mismo. ¿A qué me refiero, no? Antes algunas veces íbamos a algún restaurante, solamente nos lavábamos las manos con agua después de comer y salíamos, o pagábamos y íbamos a nuestra mesa, comíamos y no teníamos mayor preocupación, ¿no? Ahora ya estamos aprendiendo a que sí o sí es importante lo que es el lavado de manos. Es importante el desinfectarnos las manos, después de coger la plata, después de salir, etcétera, ¿no? Ahora también nuestro cuidado personal, no hay que perderlo nunca, ¿no? Por ello mismo tenemos que vivir con ese grado de incertidumbre ante las demás cosas que se pueden frecuentar o que pueden venir más adelante. Para nosotros vivir bajo ese grado de incertidumbre, también tenemos que aprender un poco a controlar lo que es nuestros impulsos. A veces, o antes, ¿no? Por ejemplo, por ahí alguien decía, mira, tengo ganas de comer algo, y salía nada más y iba, ¿no? Ahora tenemos que ya un poquito aprender a controlar esos impulsos o esas conductas para nosotros empezar a ser unas personas un poco más responsables bajo los criterios que nos han estado dando nuestras cabezas de la nación en el aspecto de salud, en el gobierno en sí, ¿no? Que son, como ya lo hemos visto antes, el distanciamiento social, que es 1,5 metros a 2 metros de las personas, la mascarilla, el cuidado de las manos, como les he dicho, el lavado, ¿no? Para nosotros ser prudentes frente a esos miedos que a veces nos arraigan o a veces que sentimos, ¿no? Ahora, he tocado un punto importante que también era algo que íbamos a ver, lo que es el aspecto del contacto físico. Cómo ahora va a ser nuestras relaciones personales frente a este distanciamiento que vamos a tener, ¿no? Para ello tenemos que tomar nosotros las medidas adecuadas, y a partir de ahí cualquier idea que nos aparezca en la cabeza relacionada pero si me contagio, tengo que aplicar estrategias que se llaman distanciamiento emocional, puede llegar a pensar, ¿no?, que el distanciamiento emocional es lo mismo que el distanciamiento físico o en el aspecto de afecto. Mientras que ahí tenemos que nosotros aprender a diferenciar, ¿no? No es lo mismo distanciamiento social o físico al distanciamiento emocional afectivo, ¿no? Yo puedo con mi mamá, con mi papá, con un amigo, antes lo encontraba, le daba la mano, lo abrazaba, si era alguna tía, alguna conocida, le daba su beso, ¿no? Pero ahora tenemos que aprender ya a dejar esas cosas para nosotros ser responsables y cuidarnos, ¿no? Para evitar ese contagio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a evitar ese contacto físico, más no el contacto emocional, porque al poder entablar a cierta distancia una conversación con aquella persona, vamos a seguir emitiendo o dando nuestras emociones, ya sea de alegría, ya sea de esperanza, emociones de tristeza, ¿no?, frente a las cosas que aquella persona nos puede estar contando, o al momento que nosotros nos encontramos con ella pueden surgir dentro de nosotros. Entonces, en el aspecto emocional, afectivo, no vamos a perder mucho si es que nosotros mismos no trabajamos en ello o no queremos perderlo, ¿no? Porque, como les vuelvo a repetir, una cosa es contacto físico y otra cosa es el contacto emocional, que así no tengamos ese contacto físico, siempre va a existir. Ahora, si bien también tenemos algo en mente, ¿no? Después de esta nueva experiencia, después de esta nueva pandemia, porque es algo muy amplio hablar de esto, nos hacemos algunas veces esa pregunta, ¿no? ¿Volveré a ser el mismo después de esto? Porque a veces, si nos damos cuenta, el miedo es una emoción muy importante, porque nos mantiene alerta ante distintas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida. Pero, como ya les dije, ¿no?, tenemos que aprender a controlarlo a través de las conductas que puedan ser controladas y siendo prudentes y responsables frente a las distintas situaciones, ¿no? Entonces,
para ver bien esto, tenemos que haber nosotros aprendido durante el confinamiento las situaciones estresantes que pueden haber existido, ¿no? Situaciones que ponen en nuestra vida algún peligro o que cambian completamente nuestra rutina, como ha pasado, ¿no? Este confinamiento de un día para otro y cambió totalmente la forma en que nosotros vivíamos, ¿no? Entonces, esto nos ha generado un pequeño aprendizaje, nos ha enseñado a interactuar con cosas o en situaciones que antes no habíamos vivido, ¿no? O no habíamos tenido. Entonces, hemos aprendido muchísimo sobre aquellos valores, ¿no? Porque existía mucho antes de esto una crisis de valores, tanto en casa como en nuestra sociedad. Entonces, poco a poco, debido a este confinamiento, hemos tenido que aprenderlo. Se podría decir, ¿no? A la mala, pero hemos llegado a aprender, aunque sea los valores más importantes, como el respeto, la perseverancia, la responsabilidad, entre otros, ¿no? Ahora también hemos aprendido lo que es la generosidad, el compañerismo, la empatía, que es algo muy importante junto con la resiliencia, ¿no? Entonces, ahora que hemos aprendido todo eso, vamos nosotros también a aprender ¿a qué cosa? A interactuar de una forma distinta con las personas que nos rodean, ¿no? En función de lo que nosotros antes éramos con lo aprendido de ahora, ¿no? Entonces va a ser una fusión. Nosotros no vamos a dejar de ser las personas que éramos. Solamente hemos aprendido y mejorado en algunas conductas. Ahora, como hemos tocado el tema de valores, nosotros mismos tenemos que plantearnos ¿qué cosa? Un plan de acción. ¿A qué me refiero con un plan de acción? Tenemos que poner, ya sea en un cuadrito, ya sea en nuestra mente, ¿no? Todas las cosas que hemos aprendido, tanto buenas y malas, en este confinamiento, en esta cuarentena, en este estado de emergencia. Entonces, dentro de todas esas cosas, tanto buenas como malas, tenemos que poner principalmente o sombrearlas, subrayarlas, las cosas que de verdad nos han ayudado a nosotros, ¿no? Las cosas que nos han apoyado o nos han hecho que nosotros podamos pasar o sentirnos mejor durante toda esta cuarentena, durante todo este confinamiento. Entonces, dentro de ese plan tenemos que nosotros poner como parte principal esas cosas. Y dentro de esas están los valores ya mencionados, ¿no? Dentro de esas cosas también tenemos que ver la gratitud cuando acabe el confinamiento, porque tenemos algunas personas que nos han podido ayudar, ya sea de manera económica, ya sea de manera emocional, entre otras cosas, ¿no? Entonces siempre es algo muy gratificante que una persona, después de nosotros haber ayudado, nos diga gracias, ¿no? O nos dé la gratitud de escaso. Ahora, cuando volvamos ya nosotros a trabajar, ¿ya? O si es que hay algunos han seguido trabajando y no hayan hecho el teletrabajo, hay que también ponernos a pensar un poquito en las cosas que hemos ido aprendiendo en el trayecto ¿no? De trabajar tanto desde casa como seguir trabajando en nuestra institución donde estábamos, ¿no? Y también agradecer todas las cosas que aquella institución nos haya podido dar. Entonces, también tenemos que ver en dar gracias a las personas que nos rodean, ya sea, por ejemplo, acá en mi casa, no mis vecinos, que de alguna otra manera por ahí nos apoyamos, tiene tal cosa, por favor présteme tal cosa, cuando se necesitaba, ¿no? Igualmente cuando íbamos a un supermercado, cuando íbamos a la farmacia, al momento de comprar, ¿no? Dar gracias a aquellas personas que de alguna otra manera estaban arriesgándose por seguir brindándonos un servicio, ¿no? Como le digo, ahora también tenemos que ver las cosas que facilitan nuestra vida y la de nuestros miembros de la familia, ¿no? Que también es agradecer, ¿no? A aquellas personas, por ejemplo, antes yo sé que si tengo un hijo adolescente o mi esposa, mi esposo, mi hermano, entre otras cosas, salían a la calle, compraban todo y en esta nueva experiencia que hemos vivido han tenido que un poquito dejar de lado esas cosas que hacían por el bienestar nuestro. Tenemos que también dar un poquito de gratitud frente a ellos, ¿no?
Y va a llegar un momento en el que nosotros vamos a tener que convertir esas cosas que hemos aprendido en nuestra nueva rutina de vida, ¿no? Entonces, poco a poco nosotros tenemos que ir afrontando y enfrentándonos a esta nueva normalidad. Si bien, ¿no?, vamos a llegar a un tercer punto que ya un poquito lo he tocado, pero vamos a profundizar un poco más en lo que es cómo se va a transformar o cómo va a cambiar lo que es el afecto, ¿no?, que nosotros teníamos a las distintas personas, ¿no? Una transformación va a haber una evolución, va a haber un cambio, ¿no?, constante siempre en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, habían antes algunas cosas de nuestra vida que no nos gustaban, pero también habían cosas de nuestra vida que nos gustaban mucho. Y bueno, yo creo que la forma que teníamos de relacionarnos, de ser cariñosos, afectuosos en el contacto físico, nos gustaba. En un principio no va a desaparecer, durante un tiempo va a haber un distanciamiento físico, pero esto no implica o no puede suponer que en algún momento volvamos a tener ese acercamiento físico, ¿no? Pero hay que tratar de transformar ya ese afecto en no algo tan físico, ¿no?, con las personas que tenemos alrededor, sino ya en algo más emocional, algo más de la interacción que yo puedo dar a través de mis emociones, a través de lo que yo siento y de lo que yo puedo expresar, ¿no? Ahora, si bien durante toda esta pandemia nos hemos encontrado en una situación en la que todo era por el medio virtual, no se sentía lo mismo, no es lo mismo como ahorita, como antes nosotros en el colegio, si bien ustedes asistían a la escuela de padres y podíamos interactuar, por ahí reírnos, por ahí platicar un poco, no viene a ser lo mismo, sí, pero igualmente nosotros podemos transmitir esas emociones o ese sentir que nosotros tenemos a través de este medio también, ¿no? Si bien podemos transmitir lo que es la preocupación, podemos transmitir nuestra alegría, hacerlos hablando con ellos, ya sea por el medio virtual, ¿no?, llamadas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas o esos pequeños momentos que se generan en una red virtual, ¿no?, también son detalles que de alguna u otra manera son significativos para nosotros y con la gente que nosotros queremos, ¿no? Entonces, también de la misma manera ha cambiado mucho en el aspecto de los cumpleaños, ¿no? Antes era reunirnos por ahí con nuestra familia, celebrarlo. Entonces ahora también ha sido por un medio virtual, pero no se pierde eso, lo que es las emociones que nosotros sentimos a través o a raíz de esas situaciones que se nos plasman, que también son buenas, ¿no? Entonces, antes nosotros dábamos lo que es un abrazo de felicitaciones, un abrazo por alguna situación de tristeza, ¿no? Pero ahora podemos demostrar ese efecto, si bien una sonrisa, si bien con algunas palabras, ¿no? Porque también el punto de este confinamiento que hemos tenido y ahora la nueva realidad va a cambiar lo que es nuestras relaciones sociales, como bien ya les había dicho. En un principio, claro, nos va a costar, ¿no? Por el hecho de que vamos a tener que estar muy distanciados de aquellas personas, ¿no? Al momento de caminar, al momento de sentarnos, al momento de estar en algún lugar. Pero igual vamos a nosotros poder transmitir las cosas a través de ¿qué cosa? De nuestras emociones. Porque si bien, vuelvo a repetir, hay un distanciamiento físico, más no hay un distanciamiento emocional. Hay que aprender que esas dos cosas son muy diferentes. Muy bien. Ahora, otro punto muy importante que vamos a tocar, y ya para finalizar esta escuela de padres, es ¿hasta cuándo seremos una población de riesgo? Yo sé que esta pregunta suena un poquito fuerte, ¿no? O este último punto, pero ¿a qué me refiero, no? Si bien nosotros nos hemos dado cuenta de que es algo muy duro, pero nuestra población siempre va a ser una población de riesgo, ¿no? Lo vamos a hacer toda la vida, porque si bien ahora ha sido el coronavirus con esta pandemia, nos han demostrado que somos una sociedad o una población muy vulnerables y que cuando menos nos lo esperemos o menos te lo esperes,
La vida te da sorpresas y a veces es caprichosa, ¿no? Y pone a prueba nuestra salud, pone a prueba nuestro sistema de salud, a nuestro gobierno y en especialmente nos pone pruebas a cada uno de nosotros. ¿En qué sentido? En nuestra capacidad de adaptarnos a algo nuevo, a algo que está pasando. En este caso, a un trabajo distinto. O sea que nosotros tenemos que aprender a convivir con riesgo. Aprender a convivir con riesgo tampoco no significa que nosotros nos comportemos de una manera temeraria. Significa que tenemos que salir a la calle y aprender a convivir con esa pequeña parte de la vida que nosotros no podemos controlar. Y aprender a nosotros convivir con esta pequeña parte hace que nuestra ansiedad se reduzca y podamos controlar lo que es controlable, como le vengo a decir, ¿no? Nuestras emociones, nosotros mismos, y también podemos aprender a convivir y aceptar esa parte de la unidad que no depende de nosotros. Y esa aceptación no es una resignación. La aceptación es comportarte de una manera responsable con la parte que realmente depende de ti y dejar estar las emociones, los pensamientos, los miedos sin darle más vueltas al asunto. Si bien ya en unas anteriores escuelas para padres hemos hablado de ese pensamiento irracional que algunas veces se nos da, tenemos que aprender a identificarlo y ya no darle más vueltas, no estar pensando mucho tiempo en eso, ¿no? Entonces aceptar que lo que está en tu cabeza hay cosas positivas y negativas, pero hay que aprender a aceptarlas, ¿no? Y de esta manera nosotros vamos a aprender a gestionar la nueva realidad. Y en un momento determinado llegaremos a lo que antes ya nosotros teníamos o antes a lo que nosotros ya hacíamos, ¿no? Entonces incorporar esos pequeños cambios que han habido en esta realidad y hacerlos parte de nuestra rutina. Si bien padres de familia, miembros de nuestra comunidad educativa, más que todo nuestra escuela para padres de esta ocasión ha sido en cómo afrontar nuestra realidad en base a esos puntos que ya he venido tocando, ¿no? Espero de verdad que les haya servido mucho, espero que me hayan podido entender y espero que de alguna otra manera logremos cada uno de nosotros afrontar esta nueva normalidad para nuestro bien y el de nuestros miembros de la familia. Muy amable de participar de esta escuela para padres y espero volvernos a encontrar en otra ocasión, queridos padres de familia y miembros de nuestra comunidad educativa. Un gusto, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión.